Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al taller clínico llamado La Clínica con Bebés y Niños Pequeños, particularidades de la atención temprana, dictado por la licenciada Adriana Torres. Adriana es licenciada en Psicología, especialista en atención temprana, magíster en Psicología Educacional por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en orientación a jardines de infantes y escuelas y en atención y supervisión de tratamientos de niños, adolescentes y adultos. Bueno, buenas noches, primero que nada. Yo miro a ver si puedo ir, a ver, si puedo ir viéndoles al menos las caras. La intención de este encuentro justamente, y por esto digo lo de las caras, es que, bueno, que haya un ida y vuelta, digamos, este es un formato de taller, precisamente, con lo cual no es una intención de que esto sea, digamos, ni una clase expositiva, ni un teórico de la facultad, digamos. La intención justamente es que, bueno, cuanto más intercambio, más comentarios de ustedes, preguntas, acotaciones y lo que fuere, más rico va a ser. Así que esa es la intención, digo, porque quien quiera, habla directamente, levanta mano, lo que sea por este formato, que me haga saber y detengo y ahí conversamos. Eh, bueno, en principio, como vieron, la propuesta justamente tiene que ver con el trabajo con niños pequeños, en la atención temprana. Un poco me gustaría saber si ustedes se dedican a atender niños, si trabaja, si alguien trabaja, por ejemplo, en estimulación temprana o en atención temprana, como le quieran llamar. ¿Hay alguien que atienda a niños, digo, un consultorio o que se dedique también específicamente a esto, digo, a trabajar con niños más pequeños? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Sí, yo estoy, bueno, estoy en el LITEC de niños y adolescentes con Claudia Martínez, Ajá. pero aparte, en el Centro 2 no tengo tantos chicos chiquitos, sino que estoy aparte, una vez a la semana voy al consultorio de una obra social y ahí sí tengo una nena de 4 años, sí, y 5, bueno, después son adolescentes, pero bueno, Ujú. sí, eso Bien. es todo. Ok, bien, bien, trabajas ahí, bien, perfecto. Sí. Acá dice alguien, no Elena, ay, leo muy chiquitito. Esperen que miro el mensajito. No trabajo con niños, pero me acerqué por curiosidad. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que trabaje con niños? Buenas tardes, mi nombre es Ileana Durroff y yo trabajo en un centro de atención temprana de 45 días a 3 años, Ujú. que depende de educación, no Mm. es un trabajo terapéutico. En el Ujú. consultorio atiendo a partir de los 3 años porque trabajo en ese lugar y es una ciudad pequeña, si no atendería menores y de hecho lo he hecho. Ajá. Bien, bueno, buenísimo. Hola, eh, yo hice mi tesis en relación al juego en el área de estimulación temprana de una escuela especial de Laguna Paiva. Hice mis prácticas ahí, observación y bueno, y trabajé con todas las profesionales. Actualmente estoy esperando mi matrícula, pero Mm. bueno, me estoy encaminando, por eso me anoté a este curso para seguir adquiriendo los conocimientos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Yo aprovecho Bueno. también a presentarme, ya que nos estamos presentando todas. Yo también trabajo para una prepaga, hago las admisiones, coordinación y, digamos, y derivaciones a quien corresponda, ¿no? Al área de psiquiatría, psicología, psicopedagogía, fono, estimulación temprana, bueno, psicomotricidad, para una prepaga con niños también muy pequeños, Mm. eh, diagnósticos, ¿no? Principalmente les hago. Ujú. Ujú. Y además tengo el consultorio donde trabajo con niños, sí. Pero como todos, ¿no? No se puede llenar mucho el consultorio de niños porque lleva físicamente mucho desgaste. Y más trabajando con todo lo que son casos graves, ¿no? Mm. Bueno, qué bueno esto que justamente decís, porque es la intención un poco abordar estas cuestiones de los obstáculos que a veces aparecen,
en la clínica en general siempre va a haber obstáculos, pero digo, estas cuestiones que a veces uno también las ubica más en los niños y bueno, ponerlas acá a trabajar, ¿no? Así que está Sí. buenísimo. Bueno, genial. Creo que había un mensaje por acá, a ver si llego a ver. Luciana dice, yo trabajo con niños en consultorio, me centro en primera infancia. Ok. Bueno, así que hay público interesado por curiosidad y que está aquí por ello, y otros que están muy ahí en el campo, así que está buenísimo el intercambio que podamos ir haciendo. Bueno, precisamente, digamos, en relación a lo que es la atención temprana, y bueno, ahí hay una colega que mencionaba que trabajaba justamente en un espacio de atención temprana en el ámbito educativo, para quienes tal vez no lo conozcan. Bueno, la atención temprana, digamos, surge para dar respuesta a, a los niños, digamos, a la atención de niños con problemas, con dificultades en el desarrollo, de distinta índole, ¿no? Tal vez o cuestiones genéticas, o cuestiones neurológicas, o de constitución subjetiva, digamos, surge en ese campo. Eh, Acá la colega decía, ¿no?, que trabajaba con niños de 45 días a 3 años. Bueno, digamos, en ese primer tiempo, digamos, se trabaja entre los, más o menos, sí, entre los 0, uno diría, entre los 45 días y los 4 años, estos primeros tiempos de atención, ¿no? Con la modalidad en general, digamos, ese formato de atención tiene la idea de trabajo con un terapeuta único, que centra, digamos, se trabajan y acá, bueno, ustedes quienes acaban de contar que trabajan en esto pueden decirlo también, ¿no? En equipo interdisciplinario, digamos, donde intervienen otras disciplinas, psicomotricidad, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, bueno. Pero la idea del terapeuta único es que con ese terapeuta es con el que se va a establecer a lo mejor la transferencia más importante y quien va a liderar, digamos, el tratamiento, el lazo con el niño, el lazo con la familia, ¿no? Para centrar ahí esta cuestión, que es interesante y que, digamos, más allá de esto que que los voy mencionando, sobre todo en relación al trabajo con los niños más pequeños, la idea es que acá en este espacio podamos conversar y trabajar en relación a nuestra posición como analistas, ¿no? Y distinguir un poco, bueno, hay distintos formatos, por supuesto, de trabajo en estimulación temprana, algunos están más centrados ya desde un marco de lo cognitivo-conductual o de la rehabilitación, digamos, otra cuestión más ligada a lo médico. En nuestro caso, nosotros estamos pensando en lo que es el trabajo más en relación al, podríamos llamarlo, la constitución subjetiva, otro tipo de cuestiones, ¿no?, que vamos ahora a desarrollar. Y como les decía, digo, mi intención tiene que ver con trabajar en relación a nuestra posición, porque no sé si les ha pasado, pero a menudo, a mí me sucede por lo menos, que me mencionan, por ejemplo, me consultan por ejemplo, un niño, tengo, no sé, la hija de una amiga, la típica, que tiene 2 años y que todavía no habla, o que hay alguna cuestión ahí en el desarrollo, que hace pregunta, que hace duda. A veces digo, estas preguntas y estas dudas vienen del lado de los pediatras, ¿no? Cuando hay algo, lo que se mira ahí con mucha precisión en relación justamente a los hitos del desarrollo, si se van logrando las adquisiciones en el desarrollo al tiempo que se espera o no, a veces desde los jardines de infantes, incluso los jardines maternales, digamos, se generan algunas dudas o inquietudes cuando, con tanto conocimiento sobre los niños, advierten que hay algo que no va como en el curso de lo esperado y se abren preguntas. Que como tantas veces les digo, cuando trabajo con los jardines, ¿no?, es muy interesante estar como muy alertas y muy atentos y poder observar este tipo de cuestiones, y también es, digamos, porque a veces está como este temor de, ¿no?, la detección temprana, ¿no?, de encontrar rápidamente, de estar atentos para encontrar rápidamente la derivación correcta o el diagnóstico, digo, y eso es cierto y es una preocupación, pero también es un riesgo la patologización, ¿no? Como empezar a abrir mundos ahí donde a lo mejor no pasa nada, a lo mejor es un tiempo más que hay que esperar, ¿no? A lo mejor, y ahí se arman un montón de encrucijadas, y también, digo, en ese lugar es que llegan las consultas muchas veces de los padres, ¿no?, al consultorio. Entonces es interesante pensar a veces, bueno, cómo recibimos estos pedidos de tratamiento o estas consultas, estas primeras consultas, con este interrogante de que por la edad, ¿no?, a dónde tendría que ir este nene, ¿no? Si no habla todavía, se puede atender a un niño de 2 años,
a dónde tendría que ir, cómo se hace, es orientación a padres lo que se necesita, ¿no? Como preguntas que se van armando ahí alrededor de esto y de las que podemos empezar a conversar. Em, lo primero que les diría entonces en relación a eso, y ustedes me van contando también cómo piensan este tipo de situaciones, es que lo más importante ahí es pensar y poder escuchar esa demanda, ¿no? Digamos, porque por supuesto las consultas vienen de estos diferentes lugares, ¿no? Del pediatra, de la escuela, de como sea, pero poder escuchar cómo se formula ese pedido. Si uno tiene una entrevista con esos padres, bueno, ¿desde dónde viene esa preocupación, ¿no? ¿Desde dónde se está armando esa preocupación? Y poner, digamos, y poner a escuchar de alguna manera, ponernos a escuchar justamente eso que piden que, como tantas veces decimos en relación a la demanda, como pedido con desvío, digamos, bueno, están pidiendo algo que en definitiva nosotros no sabemos bien de qué se trata porque tenemos que escucharlos y acaso ellos tampoco a veces, ¿no? O sea, terminan de saber bien qué es lo que están pidiendo y desde dónde lo están pidiendo. Esa como una primera cuestión. ¿Alguien iba a decir algo? Porque ahí vi que corrí un cuadrito. No. Ok. Cualquier cosa me dicen porque tal vez escriban algo en el chat o algo así, yo lo vea como más tarde o no voy hablando y no me doy cuenta. En ese sentido, hay una cuestión que me parece interesante ahí para pensar, justamente en el trabajo con los padres, que tiene que ver, y acá hay una cuestión ligada también al trabajo desde las edades tempranas, en relación a la atención temprana, es que se suele trabajar con los niños pequeños, digo, sobre todo con los bebés, conjuntamente con la familia, ¿no? La familia, o sea, el padre o la madre, en el consultorio, porque se trabaja por supuesto por la edad, porque si aún pueden ingresar solos o no, digamos, toda esta cuestión, pero también porque se apunta mucho hacia el vínculo, ¿no? A observar el vínculo, a trabajar ahí en el vínculo, en las funciones de cada uno, en la familia. Y ahí a mí se me abre una cuestión que justamente la traigo para pensar en relación al riesgo de la pedagogía. Hace un rato el riesgo de la pedagogía para nosotros, porque no es un riesgo en sí mismo, por supuesto, la pedagogía, pero sí el caer en el lugar pedagógico, ¿no? Ahí donde queremos o intentamos posicionarnos como analistas. Recién la colega decía que ella trabajaba en atención temprana, pero en el ámbito educativo, y que después distinto lo que tenía en el consultorio, ¿no? Como haciendo esta distinción, el trabajo que podía tener en el consultorio. Bueno, tantas veces sucede que en el trabajo, en el consultorio y en nuestra posición o pretendida posición de analistas, caemos en esta tentación de la pedagógica, o tentación o somos intentados, como tentados o como impulsados a ocupar ese lugar. Digo, muchas veces, y no solo con niños pequeños, no sé si les habrá pasado, pero digo, desde, por ejemplo, en las escuelas, nos vienen a preguntar o a pedir una palabra, unos tips, un informe, infinidad de cuestiones que nos pueden pedir desde las escuelas o incluso a veces las familias, ¿no? Con esta intención de necesito que trabajes esto, necesito que trabajes lo otro, ¿no? Y ahí entra en juego como esta cuestión de lo pedagógico, donde ahí nosotros, por supuesto que desde el vamos parece que entendemos que no es nuestro lugar, que no es lo que nos corresponde, pero caemos de nuestra posición muchas veces, ¿no? O trastabillamos o no sabemos cómo resolver. Y en ese sentido, ahí no sé si alguien quiere comentar alguna situación o algo que le resuene en algo de esto. No, bueno. En relación a la cuestión de lo pedagógico y de la guía moral, si ustedes quieren, iba a ir hacia el texto de la dirección de la cura, que está en Escritos 2, muestro, bueno, creo que lo deben conocer, porque, bueno, justamente vamos a tomar unos puntos en relación a este texto, ¿no? Pero porque nos orienta en general, digamos, en nuestra posición como analistas, y pensando ahora, vamos a tomarlo ahora para pensar nuestra posición en el trabajo con
niños, ¿sí? Con niños de estas primeras edades. Iniciando el texto en el punto 2, Lacan dice: el psicoanalista sin duda dirige la cura. El principio de esta cura, el que le deletrea en primer lugar y que vuelve a encontrar en todas partes en su formación, hasta el punto de que se impregna en él, es que no debe dirigir al paciente. La dirección de conciencia, en el sentido de guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar, queda aquí radicalmente excluida. Bueno, precisamente, digamos, traigo este párrafo en relación a la cuestión moral y a la cuestión de la dirección, que cómo pensamos nosotros la dirección de la cura cuando trabajamos con niños y cómo pensamos la dirección de la cura en un tratamiento con niños cuando escuchamos, por ejemplo, una pareja parental planteando una primera o segunda, lo que sea, pero una consulta en relación a una pregunta que tienen con sus hijos. Ahí pensé que había alguien levantado el micrófono. ¿Cómo piensan ustedes esta cuestión de lo pedagógico? ¿Alguna vez les sucedió? ¿Se encuentran con alguna situación en el consultorio que las lleve que los lleve hacia a tener que aclarar esta cuestión, aclarar primero con ustedes mismos, por supuesto, pero ¿qué sucede? Es habitual que los padres quieren que le reconduzcas y le transformes a su hijo en alguien adaptado un poco a esto, ¿no? Cuando el niño hace, digamos, se porta mal, hace lío, no se porta bien en la escuela, ¿no? Entonces piden, sí, como que le, eh, a ver, hagas de ese niño alguien adaptado a las reglas que espera la escuela o que esperan los papás en casa. Sería, eso para mí es Ujú, educativo. ujú, Y, o lo ayudes a que eso levante las notas o se interese por la tarea, va todo de la mano, me parece. ujú, Bueno, sí, yo por lo menos lo escucho mucho y bueno, y en mi práctica en el consultorio les aclaro, ¿no? A veces que, que de lo que me voy a ocupar es de trabajar con él, con lo que él es o con lo que él trae. ujú, Que si él empieza a sentirse mejor, que la idea es que el chico empiece a sentirse mejor, quizás le empiece a traer otros problemas, pero, ¿no? Pero claro. bueno, claro, pero normalmente, y que podemos llegar a charlarlo. Y bueno, e- esa es por ahí, digamos, por lo menos es lo que me Ujú, pasa a mí, ujú, pero, pero bueno, a veces los papás no quieren escuchar esto, que el niño empiece a tomar voz, digamos, ujú, se haga ujú, oír o tome voz. ujú. Bueno, y a En los ver, pequeños es más difícil, ¿no? bueno, en los pequeños pequeños tal vez, claro, es un poco más difícil, pero sí la cuestión es, por ahí, bueno, que tomen voz porque todavía no hablan, pero sí, digamos, pueden tomar su lugar en el tiempo que uno les dedica, en el trabajo que uno hace con ellos, ¿no? Pero más allá de ese lugar, pensaba en lo que es la entrevista con los padres y este pedido, ¿no? Como decías, el pedido de que el chico se porte bien en la escuela, de que el chico deje de hacer lo que venía haciendo. El otro día, esta pregunta que les decía del niño de 2 años, que a quién lo derivamos y qué sé yo, le hacían, por ejemplo, en relación a un nene de 2 años y medio que no dejaba o sea, que era un torbellino. Decían, es un torbellino en la casa, es un torbellino en el jardín. Entonces, obviamente, lo que sucede en la casa, en una institución, digamos, genera resulta disruptivo, por más que sea una sala de dos, ¿no? Como parecía una cuestión así. Bueno, pero para nosotros, ¿no? ¿Desde qué lugar escuchamos a estos padres que vienen a contar legítima, digamos, preocupación, legítimo pedido también, ¿no? Que el niño se acote y se acomode a lo esperable socialmente hablando? Pero ¿qué es lo que están pidiendo ahí? Porque todo eso lo podemos escuchar desde el yo, ¿no? Lo podemos escuchar desde el sentido común, entendemos, pero ¿cómo escucharlos a ellos en su pedido? En el sentido de, bueno,
¿para quién es un problema eso que está sucediendo? ¿Qué es lo que a ellos les genera eso que está sucediendo? ¿No? Que ahí además se abre lo que le pasa al padre, lo que le pasa a la madre, cuando entablamos comunicación con los jardines y las escuelas, ni que hablar, ¿no? Bueno, ¿para quién es un problema? ¿Dónde está la imposibilidad ahí en la escuela o en el jardín, como sea, en relación al trabajo con ese niño o esa niña? Poder escuchar algo de esto nos da la posibilidad de poder interpretar también esta demanda que nos llega, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, justamente la demanda no la vamos a rechazar, ¿no? Porque estamos cerrando la puerta ahí del consultorio, entonces se trata de tomarla, pero de poder interpretar ahí y ir pensando conjuntamente con ellos, bueno, ¿de qué se trata esto que están pidiendo, esto que está sucediendo? ¿Cómo se arman estas escenas que se van dando con estos niños, estos entramados, ¿no? Estas cuestiones? Incluso cuando no se trata, cuando se trata, digamos, de niños, como decíamos al principio, más pequeños que vienen eh, con cuestiones en el desarrollo, con cuestiones orgánicas, que uno también bien podría escuchar a sus padres, bueno, ante esa situación que no es la que esperaban, no es la que fantasearon cuando eligieron ser padres, que los enfrenta a un montón de otras situaciones que no estaban esperando y que les genera dificultades. Digamos, nos abre el camino de otra manera a poder no solo aclarar, ¿no? Bueno, cuál es nuestro trabajo, nuestra función, sino a justamente poder abrir el juego con los padres, a escucharlos al igual que escuchamos a nuestros pacientes, ¿no? Por supuesto, son los padres de nuestros pacientes, no son nuestros pacientes, pero los escuchamos de un modo, en ese sentido, porque nuestra posición como analistas es una, ¿no? Nuestro intento de posicionarnos como analistas, precisamente una y otra vez, es una, no varía cuando estamos frente a un niño, cuando estamos frente a los padres de los niños. Nuestra escucha es esa. Y Perdón, es que también puede pasar algo totalmente a la inversa cuando quieren sostener en el tiempo esta cuestión de su majestad del bebé, y aun cuando sean chicos adolescentes, adultos, ¿no? Digamos más grandes, eh, que hacen que el niño o el puber o el adolescente pasen de ser su majestad el bebé al niño tirano, y ellos no sepan cómo actuar, digamos, como se dice vulgarmente, hacer de hijos de los hijos, porque esto también se escucha. Y o sea, sé que socialmente y culturalmente estuvo instalado por muchísimo tiempo todo la idiosincrasia de la cuestión humanística con respecto al niño y todo eso, pero es como que se pasó al otro lado, y los papás no saben poner límite, no los ponen, no, y es como, o sea, no dicen no a nada, y esto también es toda una cuestión que viene, me parece, desde hace bastante tiempo, digamos a nivel social, incluso en las escuelas, como una problemática muy marcada, digamos. Por lo menos sí, ahí se cortó, pero por lo menos, ¿decías? menos es lo que escucho, digamos, lo que escucho que pasa, digamos, porque a veces eh, desde los adultos, digamos, en el análisis de adultos que son mamás, papás, eh, se escucha toda esta cuestión, toda esta cuestión con respecto a sus hijos, ¿no? Ujú, ujú. Ahí, Camila, ¿estás levantando la mano? Sí, hola, ¿cómo Sí. están? Hola, ¿qué tal? Estaba levantando la mano, no quería interrumpir a ustedes que estaban hablando, pero quería hacer un comentario sobre un poquito esto de la posición que ocupamos nosotros frente a la demanda de los papás. Yo trabajo en una escuela especial acá en zona sur, y bueno, el dispositivo de la escuela especial es un dispositivo que
se suele ver muchas intervenciones TCC, ¿no? Es como que el psicoanálisis en este dispositivo no se suele ver. Somos muy pocos quizás los que están orientados a esta perspectiva para trabajar. Yo lo que noto quizás mucho es que en las demandas de los padres, que por supuesto también, y al igual que en consultorio, los padres en las escuelas demandan, ¿no? Demandan por esto que decimos, por el proceso pedagógico y conductual de sus hijos. Digamos, yo en este tiempo que estuve trabajando, analicé un poco o me cuestioné la posición que yo tomaba a responder, porque en esa desesperación o ansiedad de los papás, no sé, de consultar por alguna problemática de sus hijos, uno a veces también se pone en esa posición de dar una respuesta rápida, ¿no? Entonces caemos en esa ansiedad de responder rápidamente, cuando en realidad uno necesita un tiempo para la escucha e incluso un tiempo para que ellos mismos se hagan esta pregunta. Tampoco implica una respuesta que nosotros le podemos dar. Entonces creo que en la vorágine quizás de esta ansiedad de padres que demandan constantemente, porque además, bueno, en el dispositivo de una escuela vos tenés un montón de alumnos, entonces son un montón de padres y un montón de padres que todo el tiempo piden entrevistas y uno a veces en automático empieza a trabajar medio en automático sin cuestionarse, bueno, ¿qué respuesta le estoy dando yo a estos papás que vienen y me hacen estas preguntas, que me demandan? Y hay que ser muy cuidadoso porque, repito, uno puede caer en dar una respuesta eh, automática o rápida, ¿no? Sin dar esos espacios que se precisa muchas veces para que ellos puedan ser escuchados y para que en todo caso reelaboren un poquito eh, esta pregunta que vienen a hacer, ¿no? A mí me costó particularmente muchísimo, tuve que trabajar mucho mi propia ansiedad de querer dar una respuesta rápida y nada, me parece interesante pensar bueno, en estos tiempos de espera que se precisaban muchas veces, ¿no? Súper interesante. Sí, poder poner esa pausa, y para eso pensaba, y ahora vuelvo sobre lo que había dicho la colega anterior, ¿no? Pero digo, para eso pensaba la importancia de estar convencidos, ¿no? Del posicionamiento que tenemos. De estar convencidos de que efectivamente es necesario por supuesto que es distinto que se jueguen cosas diferentes en una institución que en el consultorio y en una institución educativa que en el consultorio, ¿no? Eh, pero, pero de todos modos, esto que vos decís justamente de no responder enseguida, de poder escuchar y de que se pueda eh, formular algo en esa demanda, o sea, esclarecer algo de dónde viene el pedido, ¿no? En esto hay algo, y en relación ahí a lo que decía también la colega antes, a una cuestión de época, ¿no? De los apuros, del todo ya, hay que resolver rápidamente. Bueno, niños cada vez más pequeños y cada vez con más diagnósticos tempranos, ¿no? El certificado único de discapacidad, que yo al trabajar con instituciones vengo viendo a lo largo de los últimos años que cada vez lo tienen más tempranamente y los médicos muchas veces los apuntalan a las familias para que los saquen para poder pagar los tratamientos, la multiplicidad de tratamientos que tienen cada vez, ¿no? Los niños cada vez más pequeños. O sea, hay una cuestión como que todo parece que arrasa ahí con los tiempos de espera, del desarrollo de los niños, ¿no? Y también ahí entramos nosotros en juego, obviamente en esa vorágine, los profesionales. Eh, y esta cuestión también que decía la colega antes de los formatos, como los nuevos formatos de crianza, ¿no? Donde a veces aparecen los niños como en el lugar de tomar decisiones de los adultos, los niños, los padres preguntándole a los niños si se quieren bañar, si quieren dejar de hacer tal cosa, si quieren, ¿no? Como invertida la cuestión. Y bueno, y eso también tiene lo suyo, ¿no? O sea, otro formato de, de llevar las crianzas adelante, que lo interesante también es, me parece, y por eso traía fragmento de la Dirección de la Cura, que
nuestro lugar tiene que ser siempre el de la escucha, ¿no? Y no el lugar de moralizante, no el lugar de juzgar, desde el yo, ¿no? Desde el sentido común, por eso traía la primera cuestión antes. Eh, no somos pedagogos ni para los niños ni para los padres tampoco, porque esto también aparece a veces, ¿no? Como el cómo debería ser la madre, cómo debería ser el padre, o el hasta que, esto es algo que sucede, que a veces se escucha mucho en las instituciones educativas, pero hasta que esta familia no cambie, este padre o esta madre no cambie, el niño no va a tener chance. Y ahí, digamos, uno cuando piensa en un análisis de un adulto, no piensa, bueno, hasta que no cambie el marido de esta mujer, no apunta a el posicionamiento de nuestro paciente. Bueno, con los niños también, digamos, por supuesto que dependen de los padres en multiplicidad de cuestiones, que dependen también de esos padres para que vengan al tratamiento o no, son quienes los traen. Pero digo, ahí hay una cuestión de cómo pensar el lugar de los niños con nosotros, en el encuentro con nosotros, ¿no? El lugar de algo distinto que puede suceder ahí en la posición de esos niños también. Camila, estás levantando de nuevo la mano, ¿sí? ¿Es Ay, así? no, ¿Lo no, veo? nunca la bajé, no sé. Ok, Ahora trato de ok. bajarlos, perdón. Perdón, yo porque esto de en la virtualidad intento estar atenta a ver si... eh, digo, ahí, bueno, me parece que se nos juegan estas cuestiones. Sigo avanzando un poquito más porque esto nos va dando letra para seguir conversando, ¿no? Em, Justamente acá, Lacan continúa diciendo, párrafo siguiente, la dirección de la cura es otra cosa, ¿no? Justamente lo que acaba de decir no es dirigir al paciente, es otra cosa. Consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica, o sea, las directivas cuya presencia no podría desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica, bajo el pretexto de que el sujeto las aplicaría en el mejor de los casos sin pensar en ellas. Bueno, punto central en relación a la dirección de la cura en un tratamiento, y vuelvo a lo que leía recién, que es hacer aplicar la regla analítica, que es hacer aplicar, digamos, la regla fundamental, ¿no? La asociación libre. Ahí en esto que decíamos, en este tiempo de detenernos, en este tiempo de escuchar, de dejar hablar, ¿no? De poder escuchar tanto al niño en su modo de expresión que sea, porque ahí quienes trabajamos con niños sabemos que muchas veces los chicos, bueno, hablan y muy bien y muy expresivamente, y otras veces dibujan, y otras veces juegan, y otras veces infinidad de cuestiones que se pueden dar en el encuentro con nosotros. Pero también de poder escuchar desde este lugar, de dirigir la cura desde este lugar con los padres, ¿no? Poder escuchar a los padres y que se juegue ahí justamente la asociación libre cuando los escuchamos. Eh, y algo que les decía hace un rato en relación a el, lo, cuando conversábamos lo que decía Camila, ¿no? En relación a nuestra posición y nuestra eh, convicción. Eh, Acá Lacan continúa diciendo, ¿no? Estas directivas están en una comunicación inicial, planteadas bajo forma de consignas de las cuales, por poco que el analista las comente, puede sostenerse que hasta en las inflexiones de su enunciado servirán de vehículo a la doctrina que sobre ellas se ha hecho el analista en el punto de consecuencia al que ésta ha llegado para él. Todo ese parrafito lo traigo porque justamente lo que plantea es esta cuestión, ¿no? De la importancia, bueno, de la importancia, del convencimiento que nosotros tengamos en esto que sostenemos, en el modo de posicionarnos, en el modo de escuchar, en el no anteponer un prejuicio, en el no tener una visión moralizante hacia lo que estamos escuchando, en toda la convicción que tengamos en relación a eso, es que se va a sostener nuestro trabajo y que en la más mínima inflexión, en la más mínima cuestión, ¿no? Que transmitimos,
se deja ver esto, queda en evidencia. Recién hace un ratito hablábamos de los tips, por ejemplo, eh, de los pedidos de tips muchas veces o de recetas desde las escuelas, de las familias, ¿no? La otra vez una, una colega bueno, que estaba supervisando justamente una situación que tenía con un paciente, me decía algo de esto, ¿no? Que le pedían tips, que estaba cansada, que estaba agotada, que todo el tiempo le pidieran y que ella les decía, bueno, todavía no puedo, con un paciente, realmente con el que estaba mencionando, decía no puedo porque les contesté, todavía no puedo porque no lo conozco tanto, ¿no? Porque fueron pocos encuentros. Y ahí, digo, en ese mensaje que ella transmitía, justamente, ya estaba dando una cuestión, ¿no? No es que le decía, a ver, que invertía en la cuestión y que, bueno, a ver cuál es el problema, cuál es la dificultad con el paciente, qué es lo que pasa, como abrir un poco el juego. eh, y no es que no transmitía tips porque no los hay, digamos, ¿no? Porque no hay recetas para desarrollar con los niños, sino que ella lo que transmitía en ese momento era, bueno, no, todavía no puedo porque es muy pronto, ¿no? Como cuando pasen, no sé cuánto tiempo iba a pasar, que le iban a seguir insistiendo porque la promesa que ella transmitía era otra. Por supuesto que es difícil, digamos, que son difíciles estas situaciones de sortear, pero justamente en eso que ella transmitía, eh, eso hablaba de su propia convicción, ¿no? Porque por algún motivo ella estaba diciendo lo que decía, ¿no? De alguna manera ella también estaba dividida en, no, no voy a dar tips, pero no porque no los haya, porque estoy convencida de que no existen los tips, de que existe entender el entramado o empezar a entender el entramado familiar de ese niño o el entramado escolar, digamos, no existe la receta de hay que hacer esto y lo otro, ni que hablar de las generalidades, ¿no? De qué se hace con un niño, con qué se hace con un niño, ¿no? Otras preguntas más. Sí, y Adriana, y sabes que también a veces uno podría pensar que un tip podría ser la pregunta, ¿no? La pregunta hacia los padres de qué les quiere decir con eso. Mm, Cuando ellos vienen y te dicen, ¿no? Que le des un tip, que le digas qué hacer, mm, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué escuchan ustedes ahí? ¿No? Entonces digo, que ellos se pongan a trabajar un poco si pueden, ¿no? Y digo, porque yo creo que a veces hay padres que llevan varias entrevistas, ¿no? Entonces que, como ir, a veces uno dice, bueno, con un poco de, no es psicoeducación, sino que es ir abriendo, ¿no? A ver qué les quiere decir, qué escuchan ellos. ¿Y qué hace cada uno con eso, con el llamado, con la conducta, con lo que el niño les quiere decir que no pueden escuchar? ujú, Eso a veces también puede funcionar como un tip, ¿no? Abrir, porque lo mm. que buscamos muchas veces es que los papás se pregunten algo, ¿no? Porque si no son mandados, en la escuela me manda, el pediatra me manda, este me manda. ¿Y qué Ujú, quiere decirles el niño? mm. Claro, precisamente, o sea, que se abra la pregunta de qué sucede ahí, que tantas veces con la cuestión, y por eso traigo también la cuestión de los diagnósticos tan tempranos, eh, de ese riesgo, ¿no? En patologizar y en ponerle nombre a las cuestiones que se suceden con los niños, eh, hacen un cierre de sentido ahí, ¿no? Dan como la receta de los niños con tal diagnóstico, este, tienen este tipo de actitudes. Ay, no, mi hijo, no sé, no puede soportar tal cosa, tal otra. La otra vez recordaba una situación con la comida, que es un ejemplo bastante habitual, ¿no? Pero de los selectivos que son algunos niños, ¿no? Que si es color blanco, que si es color... Y una mamá en una escuela transmitía algo en relación al problema que había con el comedor y demás, no, con colores no, tiene que ser solo blanco, y después se quedó como esbozado ahí la cuestión de que, bueno, con los caramelos, con las gomitas, sí, los colores, pero no, como una cuestión ahí, uno dice, bueno, a veces eh, cuestiones que uno puede abrir, que puede empezar a interrogar y que los detalles y las descripciones diagnósticas de los prototipos de distintas etiquetas cierran sentido, porque ayudan a explicar, por supuesto que en un primer momento uno entiende que dan una tranquilidad a las familias, ¿no? Bueno, mi hijo tiene tal cosa, pero
para nosotros, para nuestra posición, cierra sentido eso, porque pasa a explicar, todo pasa a explicarse a partir de ahí, ¿no? Eh, digamos. Entonces ahí está bueno esto, ¿no? Justamente de poder abrir el juego con ellos y que la pregunta sea precisamente para ponerse a pensar y para ponernos a pensar juntos en tal caso, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se arma? ¿No? ¿Cómo se armó este modo este, de estar con otros, este modo de no poder parar en la casa, de no poder parar en el jardín? ¿Desde cuándo? ¿Con quiénes sucede? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, un montón de cuestiones que podemos ir abriendo ahí, pero que eso se abre en entrevista, ¿no? Se abre dando un lugar también a los padres ahí. Se abre en entrevista, también lo marco, por cuestiones que a veces converso en las supervisiones en relación a el mensaje de WhatsApp, el audio, ¿no? Todos estos modos de que a veces hay de relación con padres o con madres que no nos dan la chance de poner a trabajar estas cuestiones, que es justamente eh, darle lugar a al meollo de la cuestión, digamos, ¿no? Contestar un mensaje, no puede, no sé, un mensaje de WhatsApp puede acordar un horario, pero digo, no puede poner a trabajar esto. Esto es necesario en el encuentro con el otro, ¿no? Eh, em, y también es en transferencia. Justo ahí, digo, traigo la palabra transferencia porque justamente iba a apuntar ahí. Acá, siguiendo un poquito más con este texto y con lo que había, con lo que quería poner en diálogo, Lacan dice, bueno, que el analista paga con su persona, ¿no? Eh, dice, en cuanto que diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia. Eh, ¿Qué paga con su persona? ¿Por qué? Porque aparece el lugar de la transferencia y lo que dice después, el lugar de la transferencia, digo, el lugar que nos otorgan de la transferencia, ¿no? Y más adelante dice, en cuanto al manejo de la transferencia, mi libertad en ella se encuentra, por el contrario, alienada por el desdoblamiento que sufre allí mi persona. Y nadie ignora que es allí donde hay que buscar el secreto del análisis. Bueno, en nuestra posición de analistas, este desdoblamiento tiene que ver con el lugar que nos es otorgado y el lugar que también tenemos que soportar, ¿no? De alguna manera, en relación a a qué es el que se nos otorga en el vínculo y en el lazo, que es lo más importante y lo más fundamental del análisis. Ahí recordaba también en otra situación bueno, de una supervisión en la que una colega justamente comentaba que tenía un lugar que era como el lugar de la queja, ¿no? Para esa familia, que venían una y otra vez con esta queja de que hay algo que no cambia con este nene, con el hijo, ¿no? Que en el tratamiento, pero sostenían el tratamiento en el tiempo, digamos, ¿no? Pasaba el tiempo, ellos seguían yendo, el nene, por supuesto, el nene no quería dejar en absoluto el tratamiento, pero digo, ellos iban una y otra vez a entrevistas y demás, los padres, pero con una queja. Y para ella al principio era muy complejo esto, porque, bueno, efectivamente sentía que estaba soportando un lugar ¿no? ¿Y qué era lo que estaba soportando de alguna manera? Era la impotencia, ¿no? O sea, eso que desde la escuela hacía un llamado de alerta, que pasaba a los padres, ustedes son los padres, se tienen que ocupar de, entonces si los padres buscan un profesional, el profesional, y algo de esto que no se modificaba, y bueno, para ella leído como, como algo ofensivo, como algo, por supuesto que estamos hablando de que esto se da en buenos términos, ¿no? Pero era una y otra vez, repetidas veces, la queja en las entrevistas. Cuando esta profesional pudo empezar a leer en términos de que era el lugar en la transferencia, que estaba ocupando un lugar de recibir de alguna manera la queja y poder pensar en qué consistía esa queja repetida, eh, y que ocupaba el lugar de quien tenía la impotencia en ese momento, ¿no? Entonces ahí cuando pudo empezar a leer esto de otra manera, no desde el yo, no desde la persona de ella, sino en este como desdoblamiento que decíamos recién, ¿no? Bueno, no es con vos, o sea, no es sin vos, porque estás adentro
de ese lazo, sos parte de, pero no es con vos, ¿no? Es justamente lo que se está repitiendo ahí, lo que hay que poder leer y lo que hay que poder interpretar. Y cuando puedo empezar a ver algo con estos otros ojos, por un lado dejó de padecer, y por otro lado pudo empezar a interpretar algo de lo que pasaba ahí. Y ahí se empezó a mover algo en ese encuentro, ¿no? En ese tratamiento. Em, comentarios. ¿Alguien? Y de lo que vos decís, y a continuación ahí dice algo como que el analista debería dejar afuera esto, ¿no? Como el hueso de su ser, digamos, ¿no? De su Mm, existencia, el saber de su existencia y dejarse sorprender, que es lo que vos decís, ¿no? mm, mm. Que eso no es lo que está en juego, digamos, bueno, como dejar este imaginario y los prejuicios del analista afuera, ¿no? Ujú. Tal cual. Bueno, y esto, Pensar. digo, justamente con niños, muchas veces por eso lo traigo, ¿no? Me parece que pasa a veces porque bueno, porque nos vemos en este entramado con los padres, con la escuela, a veces incluso hasta con algún otro profesional que está trabajando y que nos dicen que quiere hablar con nosotros, ¿no? Como encontramos un montón de actores ahí, y a veces es distinto, digamos, poder pensar en términos de la neutralidad, en términos de la abstinencia, ¿no? Como volviendo a Freud directamente, ¿no? No tener esta mirada moralizante, desprovistos del yo, no dejar esto de lado como el ser o el ideal, el pensar, el saber, ¿no? Porque nos vienen a buscar como el especialista, que efectivamente, digamos, tenemos un trabajo y un estudio al respecto, pero ese saber no es el que opera en el momento de encontrarnos con el paciente, en el momento de encontrarnos con esos padres que vamos a escuchar. En ese momento todo ese saber opera en nuestra cabeza, pero justamente para olvidárnoslo de alguna manera, ¿no? Como para poder correr todo saber y poder escuchar ahí qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están contando. Y qué es lo que sucede también en ese lazo. Incluso cuando hablamos de la atención de niños tan pequeños, ¿no? En la atención de bebés, incluso cuando recibimos a una madre, un padre con un bebé en el consultorio y conversamos, ¿no? Em, y en relación a la transferencia, quería compartir como cuestión fundamental en la clínica en general, ¿no? La transferencia, como lo primero, lo único, lo que necesitamos para que justamente ese encuentro se dé, que si no, no hay transferencia, digamos, si no pensamos en la transferencia, no hay nada posible ni con bebés, ni con adultos, ni con adultos mayores, digamos, es lo fundamental, y por eso por ahí continuamos, ¿no? En el seminario 8, ustedes saben, el seminario 8 de Lacan es justamente la transferencia. En el capítulo 12, que es la transferencia en presente, la página 202. Lacan dice, la transferencia es interpretada en base a y con el instrumento de la propia transferencia. Por fuerza, pues, si el analista analiza, interpreta e interviene en la transferencia, tiene que ser desde la posición que la misma transferencia le otorga. Ahí vamos como en el sentido, ¿no? Que decíamos del desdoblamiento, del lugar que nos dan. Pero para pensar también que nuestra palabra va a tener lugar y va a operar en relación a la transferencia, en relación al lugar que tenemos, que nos han otorgado y el lugar que tenemos en ese lazo. A veces escucho que se espera, no sé, en una primera entrevista, ¿no? Y yo dije tal cosa, y les dije o al paciente mismo, digamos, pensando en adultos también, pero digo, ¿no? Como cuestiones que se dicen o cuestiones que se esperan que tengan algún efecto porque somos los profesionales especialistas a los que se vienen a consultar. Digo,
y sabemos que estas cuestiones, digamos, que nuestra palabra va a tener lugar en la medida en que eh, podamos establecer ese lazo y que podamos reconocer y pensar de alguna manera, bueno, ¿cuál es el lugar que tenemos ahí, ¿no? En esa transferencia? Y luego dice, la presencia del pasado, pues, esa es la realidad de la transferencia. Es una presencia un poco más que presencia, es una presencia en acto y, como los términos alemanes y franceses lo indican, una reproducción. Lo que no queda suficientemente puesto de relieve en lo que en general se dice es que, no, es en qué se distingue esta reproducción de una simple pasivización del sujeto. Bueno, siempre hemos pensado, digamos, la transferencia como el cliché, como esta reedición de los vínculos edípicos, de los vínculos parentales, esta repetición de lazos que se repite con el analista, digamos. Todo esto lo venimos pensando hace tiempo, pero acá Lacan lo que dice es que si esta reproducción es una reproducción en acto, entonces hay en la manifestación de la transferencia algo creador. Este elemento me parece esencial articularlo. ¿Por qué traigo, digamos, esta cuestión? Porque me parece que nos invita a pensar en cómo entendemos nosotros también la transferencia con los niños, ¿no? Y cómo pensamos esta posibilidad de cuando atendemos niños, a veces sí tenemos entrevistas con los padres y estamos iniciando, están en las primeras consultas y estamos viendo cómo continuar. Muchas veces la pregunta que se arma es, bueno, veo al niño, no veo al niño, empiezo a trabajar con el niño, dejo de trabajar con los padres, continúo. Y cómo se juega esta cuestión de, o si tenemos en cuenta lo propio, lo singular y lo creador del encuentro con nosotros también, ¿no? Cómo se da algo distinto, cómo se va a dar algo distinto cada vez en cada encuentro, cómo se puede generar algo que se distingue de lo inicial. No sé cómo lo piensan esto ustedes, cómo piensan la transferencia con los niños. ¿Alguna vez se encontraron en esta encrucijada de si no sé, a veces familias que vienen pidiendo que uno vea al niño, y uno a lo mejor está pensando todavía en algunas entrevistas más con ellos? ¿Cómo lo piensan? Yo dejé de mirar. ¿O pensaron alguna vez en... ¿Se hicieron alguna pregunta en relación a esto? En cómo... Sí, A ver, a escucha. ver. Ay, sí, a ver. No, es que justo me estaban por tocar el timbre y digo, voy a hablar y me van a tocar el timbre. Sí, dale. Creo que sí, hay que escucharlos a los padres, por supuesto, para saber qué lugar ocupa el niño, ¿no? En la fantasmática parental. Entonces, en principio, sí, hay que trabajar con ellos, por lo menos en entrevistas preliminares. Y después de decir esto que decía la colega, ¿no? Tomarse una pausa para dar una respuesta. Ujú. Ujú. Pero en principio sí, porque uno tiene que saber qué lugar está ocupando ese niño ahí. Y qué hay de sintomático bueno, que los convoca a este espacio. Ujú. Y en relación a la transferencia, ¿cómo piensan? ¿Cómo pensás? Leíamos recién en relación a la transferencia como algo creador, como algo nuevo que sucede, no solo como la reedición digo, porque además acá se juega una cuestión, casi les diría, como de los inicios y de las bases no sé si de la base, pero
como de los primeros tiempos del tratamiento con niños, ¿no? Una discusión que ya existía entre Anna Freud y Melanie Klein en relación a si se podía o no atender niños. Bueno, no voy a traer la cuestión hoy, a lo mejor en el próximo encuentro algo mencione, pero digo, estaba la cuestión pedagógica en juego por un lado, sostenida desde Anna Freud, y por otro lado esto de lo difícil que era atender niños, ¿no? O del cuidado que había que tener porque se estaban reeditando eh, que uno se iba a meter ahí justamente con las figuras edípicas que estaban todavía eh, como tan fresquitas, ¿no? Como que era todo tan incipiente ahí, que entonces no había que meterse mucho con eso. Digo, una cuestión ahí toda para pensar. Hoy pensamos desde otro lugar la clínica con niños y justamente lo que vengo trayendo, las cuestiones que vengo mencionando, tienen que ver con entender a la clínica con niños del mismo modo, a ver, con las particularidades que tiene, por supuesto, la atención de niños en relación al lugar del juego, a lo mejor en relación al lugar del dibujo, que también se puede dar, a lo mejor atendiendo a un adulto, que uno, no sé, que un adulto se quiera poner a dibujar, que hasta uno pueda compartir un juego. Pero bueno, entendemos que hay, digamos, por lo menos uno tiene que tener una disposición al juego, una disposición a entrar en el mundo infantil, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero que nuestra concepción de sujeto es la misma, ¿no? El sujeto es uno, el sujeto del inconsciente, el sujeto del psicoanálisis es uno. Pensemos en el momento en que lo estemos pensando, ¿no? En la etapa evolutiva. Nosotros nos dedicamos a la psicología evolutiva, nos dedicamos a psicoanálisis y a tratar de posicionarnos como analistas, y en ese sentido eh, el sujeto es uno, el modo de concebir la transferencia también, ¿no? El modo, esto que decíamos recién, del lugar que nos otorgan, del lugar que nos otorga también al niño en el análisis, eh, y cómo pensamos ese lugar, cómo pensamos que habitamos ese lugar, la transferencia como algo creador, como algo superador, como algo que va a dar lugar a algo nuevo, que a veces también ayuda y sirve para pensar estas cuestiones, ¿no? Como de este lazo distinto y este lazo que propicia eh, otra cosa, otro encuentro, otro comportamiento incluso, cuando uno piensa como en las escuelas, en los lazos que se dan en los jardines, en las escuelas con los niños, entre los docentes, ¿no? Digo, pero ahí aparece el lazo como algo fundamental, la posibilidad de recibir un niño eh, en el consultorio y que, bueno, que tal vez no sea solamente tener entrevistas con los padres, sino también cuando nos encontramos en esto, ¿no? De, bueno, ya empezamos a ver al niño, no lo vemos. Bueno, por supuesto que cada quien va llevando el tratamiento como le va apareciendo, como lo va indicando en relación a la transferencia, también como lo va pensando en relación a ese lazo. Pero digo, la posibilidad de que surja algo distinto ahí, incluso cuando uno ve que eh, bueno, a lo mejor los padres insisten con la misma modalidad y demás. Y ahí es que, bueno, vos decías justamente recién, Laura, ¿no? Lo importante de escuchar a los padres y de escuchar qué lugar ocupa el entramado, ¿no? Pero digo, traía como un raconto de, bueno, en todo esto que vamos pensando desde los niños, eh, nuestra posición va a ser una. No sé si ustedes lo pensaban así, cómo pensaban, si ustedes pensaron o venían pensando algo distinto en relación a la atención de niños, si había particularidades, si hay algo de la especificidad que ustedes tengan en mente. Digo, quienes están en el campo trabajando y quienes estaban por curiosidad, pasaron a ver, como decían, ¿no? Yo miro por las dudas el mensaje. No. Por ahora no. Bueno, y
ahora sí a ver si en esto hay alguna cuestión. ¿Qué, ¿hay alguien habló ahí? No. Eh, ¿Qué obstáculo encuentran ustedes hoy en la clínica con niños? Y tal vez no es eso lo que los trajo al encuentro, pero si tuvieran que definir un obstáculo, mismo lo planteo porque el otro día escuchaba a alguien que me contaba que en un grupo en el que ya bueno, está trabajando, de atención y demás, mucha gente no se quiere dedicar a atender niños porque, bueno, tienen muchas cuestiones ahí dando vueltas que asustan, ¿no? Que si las entrevistas con los padres, que es más trabajo, que es agotador, un montón de cosas, ¿no? Que hace un rato una colega acá mencionaba, ¿no? Que hay que poner el cuerpo, bueno, un montón de cuestiones que hacían que no se dedicaran a atender niños. Entonces, por eso se me ocurría justamente preguntar qué obstáculo encuentran hoy, o qué obstáculo fantasean que podría surgir, ¿no? O también podríamos pensar que resulta cansador, que es algo que mencionaron un poco también. Hola, ¿qué tal? Y quizás fantaseo, ¿no? Por ahí un poco lo que es la frustración con los niños, ¿no? Porque los tiempos no son los mismos que en los adultos, y quizás muchos tratamientos no se terminan porque los padres deciden no llevarlos más al tratamiento y demás, justamente por esto que venían hablando con respecto a terapias más cognitivas conductuales que quieren resultados mucho más rápidos, ya sea conductuales o pedagógicos, y no terminan como de entender el proceso que lleva el psicoanálisis y el tiempo que lleva el psicoanálisis. Entonces quieren quizás un resultado ya de, no sé, una enuresis o lo que sea. Bueno, quiero que el nene deje de hacer tal cosa, y quizás en el psicoanálisis primero empezamos por otro lado totalmente distinto a empezar con ese síntoma. O sea, quizás vamos por ese síntoma, pero arrancamos por otros lados hasta llegar al porqué del síntoma. Y quizás los padres no tienen ganas o quieren resultados mucho más rápidos. Entonces a veces uno termina quizás frustrándose porque no logra esos resultados rápidos como quieren los padres, y el niño lo sacan, digamos, de las consultas o del tratamiento. Se me hace más un poco como eso sería como lo que me da como un poco de miedo. Ajá. ¿Vos atendés actualmente niños? Yo actualmente Ay, estoy trabajando con niños, pero con discapacidad en un centro educativo. ah, o sea, no en consultorio, digamos, en un centro. No, consultorio no. Por eso decía fantaseo con Ujú. que sea una cosa así, y estuve mucho tiempo involucrada en lo que es la discapacidad, entonces también puede tener que ver un poco eso con mis miedos, ¿no? Porque los tiempos son muy distintos también cuando hay una discapacidad de por medio, digamos. Mm, ujú. Bueno, pero es cierto esto que vos traes, digamos, que a veces, bueno, que a veces se espera, digamos, a veces se arma y a veces no se arma la transferencia, eso es cierto. A veces se esperan, hay determinada intención desde el lado de los padres de que algo suceda allá o que algo suceda, digamos, de determinado modo. Eh, el punto es siempre lo que, como decíamos antes, poder abrir el juego ahí, ¿no? ¿De qué se tratan esos pedidos? Bueno, ciertamente puede ser que sean pedidos inminentes y que no admitan tiempo de espera y que, bueno, que no continúen el tratamiento y que vayan a buscar, qué sé yo, un tratamiento de otro tipo y, bueno, es así. El paciente es libre, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y los padres toman sus decisiones en relación a sus hijos, y es así. El punto es siempre posicionarnos nosotros desde nuestro lugar, ¿no? No correr, no salir corriendo detrás de ese pedido de, ay, tendría que dar una respuesta, ¿no? Porque ahí es como que quedamos, que está bueno justamente este temor que vos traes, ¿no? Que muchas veces entra en juego, ¿no? Como, ay, a veces hay
comentarios y descripciones de tratamientos que hay, el niño, la niña está como muy enlazado y está muy, qué sé yo, como enganchado con el tratamiento y los padres toman otras decisiones y a veces, ¿no? Escucho muchas veces profesionales que traen esta cuestión y que qué lástima, que qué pena y no lo van a sacar del tratamiento, ¿no? Pero y eso a veces, bueno, nos genera obstáculos en el sentido de poder pensar cómo responder y poder a esto que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Poder hacer esta pausa, poder abrir esa demanda, poder interpretar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Cuando se dan estos arrebatos de estas corridas, ¿no? De bueno, pero acá no pasa nada, bueno, pero acá no se resuelve, ¿no? Y poder escuchar y poder poner palabra a eso que está pasando ahí, porque es en ese lazo con nosotros también, en eso que sucede ahí entre las familias y nosotros, nuestros padres y nosotros, en esos intercambios, en esos pedidos, en esos apuros, que se pone en manifiesto la cuestión, ¿no? Es lo primero, a veces se cree que como que está por fuera, ¿no? No, en el tratamiento tal cosa, pero en los intercambios, en las conversaciones, y eso es parte del tratamiento, eso es parte de lo que sucede con ese niño. Entonces, después, por supuesto, la decisión de cada quien, ¿no? De los padres, de los niños, como de los pacientes adultos, como cuando continúan o cuando discontinúan el tratamiento. Pero es interesante estar advertido de estas cuestiones, ¿no? Esos puntos álgidos donde, bueno, necesitamos pensar en un segundo tiempo estas cuestiones, ¿no? Cuando estamos en las situaciones en el consultorio, digamos, actuamos, ¿no? Como hacemos, resolvemos, contestamos, pero siempre contamos con un segundo tiempo para poder revisar eso que sucedió y poder pensarlo desde otro lugar. Y más que se le ocurra alguna cuestión o que quiera mencionar algún fantasma en relación a la clínica con niños, algún temor, alguna situación concreta que hoy la pongo a pensar, o la pongo a pensar en la clínica, o la pongo a pensar en la posibilidad de continuar o no atendiendo niños también. A mí lo que quizás me ocurre, repito, ¿no? Yo no estoy trabajando en la clínica, trabajo en una escuela especial, pero a veces la pregunta que se me hace es, bueno, ¿cómo intervenir cuando hay un niño que tiene conductas muy disruptivas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso de una alumna que tiene fijaciones con otros nenes específicos, no es con cualquier nene, son con otros niños específicamente, los ve y rápidamente quiere ir a meterle los dedos en los ojos. Bueno, es una situación muy triste porque a esta nena la realidad es que como no puedes estar cerca de esos nenes, eh, la intervención que se hace desde la escuela es cada vez ir achicándole los recreos, los espacios para evitar que se cruce con estos niños y que no los lastime, porque realmente es esto, o sea, literalmente dedo en los ojos, de una. Entonces yo pienso, bueno, ¿cómo trabajo o cómo puedo yo intervenir desde esta perspectiva, desde el psicoanálisis, eh, para sobrellevar esta situación que no solamente es agresiva hacia otros niños, sino que ella después termina muy angustiada, ¿no? Eh, Obviamente, para mí, el dispositivo de la escuela es un espacio muy reducido también, donde uno trabaja repito, con muchos chicos, quizás no tenés el espacio o el tiempo como en consultorio para poder darle una escucha a esta nena o
o intervenir desde otro lado. Pero bueno, mi pregunta es quizás más esa, ¿no? ¿Cómo hacer cuando hay conductas tan disruptivas, ¿no? Cuando queda muy del lado de lo conductual, digamos. Mm, claro, algo directamente que se va al cuerpo de los otros y que además se da, esto con sí, bueno, es una escuela, digamos, se da en el ámbito de lo social, o sea, bueno, habría como que abrir el juego ahí a ver de cómo es la situación, eh, de cuántos niños son, en qué momento se da eso que ella hace, si es eh, en cualquier momento y sin motivo, o si es ante alguna situación que vos puedas ubicar, que se pueda anticipar, no porque lo puedas evitar, porque evidentemente es algo que, pero digo, como para poder pensar las coordenadas en las cuales eso que ella hace de ir hacia los ojos, meterle los dedos en los ojos a otro, eh, es en cualquier momento, es en cualquier ámbito, es cuando ella está muy fatigada, es cuando recién no sé, digo, como para ubicar en tiempo y espacio cuando sucede eso, ¿no? ¿Qué, Como qué primera edad cuestión. tiene la nena? Tiene 12 años y bueno, la entrevista que tuvimos con los padres, eh, nada, la situación cada vez era peor en la escuela y bueno, lo que nos comentan los papás es que fuera de la escuela ella tiene esta misma conducta, ¿no? La mamá contaba que, por ejemplo, ya no podía salir con ella ni a la calle porque en la calle quizás veía a una nena y quería cruzarse la calle, aparte es una nena que entrando ya en pubertad es enorme, tiene mucha fuerza, entonces a veces la contención es muy complicada. Y bueno, el padre, por ejemplo, también contaba que le metía los dedos en los ojos a su prima, entonces no podían salir a veces ni siquiera del auto a saludar a los familiares porque se repetía esta conducta todo el tiempo. Últimamente está mucho más tranquila y para mí esto se debe a que hicieron interconsulta con psiquiatría. Ella ya estaba siendo medicada, pero se ve que hubo alguna modificación en la medicación que le dieron. Aripiprazol creo que estaba tomando. Y bueno, y últimamente yo noto que se dio esta conducta, pero era una conducta que se repetía tanto en la escuela como afuera, con sus papás, eh, constantemente, ¿no? Entonces, bueno, también estaba como la frustración de mi lado de sentir que yo quizás no estaba pudiendo leer ahí lo que le estaba pasando a esta nena y cómo poder darle o cómo tener con ella un espacio donde poder trabajar y ayudarla realmente, ¿no? Bueno, pero hay que ver si era, a ver, si era algo, por supuesto que por algo hace lo que hace, ¿no? Por algo va hacia los ojos del otro, digamos, pero hay que ver si efectivamente era algo que vos pudieras leer y desde la lectura misma modificar, digo, porque además no está, digamos, no está en tus manos, ni en tus manos ni en la mano de nadie, ni siquiera en el trabajo en el consultorio, poder modificar la conducta de otro, ¿no? Eh, por eso yo te preguntaba un poco, digamos, en qué situaciones se da, cómo, porque lo que sí puedes hacer es una lectura ahí de la situación, en ese caso, ¿no? De con qué actores, bueno, decías también con la prima, digo, no solo en la escuela, entonces era algo como que ella tendía a hacer. eh, Modificarlo, no está en tus manos modificarlo, por supuesto. Y leer, hasta ahí, digamos, puedes armar como el escenario de cuándo se da, cómo se da, qué sucede cuando, encima esto es de que decías, ¿no? Como, bueno, un tamaño grande, cómo detenerla, cómo frenarla. Pero, ahí también, ¿Cuánto tiempo hace que comenzó esta actitud? ¿En relación a qué? Porque por ahí es, pero es cierto lo que vos decís, que necesitas un espacio como para trabajarlo con ella y también con la entrevista a padres y estas cuestiones, ¿no? Porque probablemente hubo un desencadenante o no sé, se me ocurren varias cosas, pero el tema es que si no hay un espacio para dedicarle a esta cuestión,
y además si ella maneja la cuestión de la expresión desde el habla y todo esto, que vos no referiste nada, bueno, no sé, esas cuestiones, digamos, si se Sí, maneja, digamos, desde el habla, sí, habría que armar como todo la descripción, digamos, de como un poco más, ¿no? Como decir así digamos, a grandes rasgos qué hacer, ¿no? y Habría sí, porque el psicoanálisis no es 1 más 1, no, es imposible, creo que para cualquier, se me ocurre, ¿no? Para cualquier sí, sí, claro, profesional sí. que pueda, porque además tiene 12 años, entonces yo cuando ella empezó a comentar pensé que era una nena de una guardería o un jardincito de primera No, no, sala, no sé cómo le claro. dicen cuando, claro, algo, un nene muy chiquitito, una nena muy chiquitita, que por ahí, bueno, qué sé yo, con muñecas, con juguetes, con a ver qué cuestiones, pero al tener 12 años es como que, digamos, Sí, si ella cuenta con el habla y todo esto, es como que podría expresarse de alguna manera, ¿no? Pero no sé, si tiene algún... sí, también, digamos, podría no contar con el habla y aún así tener esa actitud, que muchas veces sucede, ¿no? Ese tipo de conducta. Em, por ahí, si iba a decir algo, ahora se me fue, pero pensaba en, sí, en poder leer, digamos, la situación completa y en poder leer también, como en qué, a ver si esto se exacerba en algún momento, no sé, igual me voy ya para otro lado, pero digamos, bueno, habría como que abrirlo como mucho más para poder pensar, ¿no? Como así, abuelo de pájaro, es difícil pensar cómo, sí entiendo que lo que vos traes es como esta frustración en relación a qué se te estaba perdiendo, qué se te estaba pasando a vos ahí, ¿no? Si es que había algo que se te estaba perdiendo, eh, pero bueno, habría como que, que conversar mucho más sobre esa situación, digamos, sobre qué sé yo, el trasfondo Es familiar, como que la todos, historia. Sí. es como que se me ocurre como que todos queremos una especie de Ateneo para ver de qué se trata el caso y Claro, abrirlo bueno, y sería sí, lindo. porque en ese sentido es interesante. Sí, eh, sí, necesitamos otros mm, datos, otras cuestiones, sí, porque por ahí a todas se nos ocurre a ver por dónde, ¿no? ¿Cuál es esta? Pero bueno, si es algo acotado, eh, se reduce a un dato mm, y ahí sí. sí, claro, es difícil. En un contexto institucional, no sé, Ujú. es muy poquito. Sí, ahí se va como el sonido de golpe. Sí, habría que ubicar un montón de cuestiones, ¿no? De coordenadas para pensar. Lo interesante de decir justamente esto, que habría que abrir como todo que es súper interesante, que sería buenísimo poder abrirlo y ponernos a pensar, ¿no? Todos juntos. Lo interesante es pensar esto de la frustración, ¿no? Lo que yo traía como que bueno, que no, digamos, que no recae, o sea, que hay algo que puede suceder y que incluso leyendo algo de lo que allí sucede, la nena puede continuar haciendo esto que hace, ¿no? Que obviamente habría que ver por qué, a los ojos, por qué, infrenable, cómo se aborda, cómo se armó esta conducta, ¿no? Cuándo surgió y cómo no se pudo detener, digamos, por algún motivo, ¿no? Y justo una conducta tan puntual, y bueno, habría un montón de cosas para que sería súper interesante de poder abrirlo a lo mejor como en otro, en otro tiempo, ¿no? Pero no es tan simple como para que vos puedas leerlo y ni revertirlo, ni leerlo, ni abordarlo, o sea, no es tan sencillo, lleva tiempo, lleva poder pensar un montón de cuestiones que están ahí en juego, más en una institución, ¿no? Ahí Paloma está levantando la mano, ¿es así? Sí, hola. Sí, hola. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 sí. Ah, ok. No, quería comentarle a la compañera Camila que, bueno, yo tuve un caso muy similar de un niño con mucha violencia. Yo estaba trabajando de APND
en una escuela, un niño con mucha violencia, muchas actitudes agresivas hacia los compañeros, hacia los docentes, hacia mí, hacia la madre, hacia todos. Y fue un caso muy difícil que tuve que dejarlo, pero yo creo que como mini consejo, lo que a mí más me sirvió fue supervisarlo, llevar la supervisión, decir, bueno, tengo todo esto, yo estaba con esta misma idea de no saber leer lo que pasaba ahí, entonces no saber cómo intervenir. Y finalmente, bueno, en mi propio análisis me dijeron, bueno, supervisalo, fíjate con alguien que desde el psicoanálisis, obviamente el trabajo de APND es un trabajo donde intentás trabajar desde el psicoanálisis e intervenir desde el psicoanálisis, pero como el tuyo no es que estás ahí como analista, pero bueno, nada, eso, la supervisión te salva mucho y también te dice, como que caes en la cuestión de que no es que vos hiciste algo mal y no es que vos no leíste algo, así que bueno, eso, como una idea. Bueno, ahí estuve callada, pero porque las estaba escuchando atentamente. Sí, creo que me quedo con un poco de lo que dijimos todos, o sea, lo que dijeron todas, ¿no? Quizás tampoco el dispositivo me da a mí el lugar para justamente abrir un poco más la cuestión, o poder ubicar un poquito más estas coordenadas de en qué momento sucede, cuándo apareció estas conductas. Por otro lado, me parece también que está buena la supervisión, no sé si tanto para cómo abordar el caso, sino para ver qué me pasa a mí con este caso, ¿no? El tema de la frustración, por ejemplo, y cómo se pone ahí en juego la contratransferencia. Eh, pero bueno, nada, yo, por ejemplo, en este curso me anoté porque a veces es complicado en el ámbito escolar el saber cómo aplicar el psicoanálisis. Entonces, bueno, nada, a modo un poco de ejemplo, traje este caso para pensarlo, pero bueno, les agradezco un poquito todo lo que fueron diciéndome, porque en algún punto me deja un poco más tranquila también. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, está bueno esto que decís justamente de, ¿no? Como en qué te toca a vos, en el sentido de, bueno, este caso que vos planteás, pero también pensándolo en nuestro lugar, ¿no? En nuestro lugar, que por supuesto cada quien, cuando trabajamos desde el psicoanálisis y atendemos pacientes, tenemos que contar con nuestro lugar, por supuesto, de análisis, de supervisión también. Eh, Porque justamente, ¿no? Todo esto de lo que hablamos recién, que lo leímos así como tan rápido, ¿no? Y que parece como que uno, bueno, se queda pensando a veces y también a veces parece que lo entiende también, ¿no? Del desdoblamiento, del analista, de dejarse tomar en este lugar de la transferencia y todo esto que parece, ¿no? De quitar nuestro yo a la hora de escuchar, parece como tan que lo entendemos y tan sencillo, y es tan complejo a la vez, ¿no? De estar ahí, de prestarnos de escuchar y de intentar correr, eh, dejar de pensar en nosotros, ¿no? En qué, eh, más allá además de los prejuicios, todo lo que mencionábamos al principio, de la moral y demás, ¿no? Dejar de pensar simplemente en nuestro lugar ahí, ¿no? Sí, 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 vos no lo planteaste en este caso, Camila, pero muchas veces, y ahora lo que contaba la colega en relación al trabajo como acompañante, bueno, como PND, ¿no? Bueno, muchas veces se puede jugar, el qué están pensando de uno como profesional ahí, si uno puede, si uno no puede, esto que vos planteabas como una frustración en relación a, bueno, si estoy haciendo bien, si no, si se me está pasando algo, muchas veces se juega en relación a la mirada de los otros también, y bueno, y eso uno lo puede pensar en una situación de trabajo, en una situación escolar. La situación del consultorio es muy distinta, es muy particular, ¿no? De correrse de, dejar de pensar en uno y disponerse a escuchar al otro la edad que tenga, digamos, sea un bebé de 1 año y medio que está jugando con nosotros en el piso, así sea una persona adulta, ¿no? Es una posición compleja. Entonces, está bueno esto que vos traes de, bueno, ante un obstáculo, poder pensar también, bueno, ¿por qué eso lo toca a uno lo toca en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor otra situación que es muy compleja para otro, para uno no lo es. Parece que son cuestiones
Por eso yo les pregunté, digamos, fui directamente como al hueso del obstáculo. El obstáculo, como les decía, siempre va a estar en la clínica, por supuesto, es una posición muy compleja, pero con niños se nos dan cuestiones que a veces no están como que uno las pasa por alto, porque las sobreentiende, porque la dificultad de los niños, porque la época, como mencionábamos antes en algunas cuestiones, por un montón de cosas como que las justifica y a veces no las pone a jugar y a trabajar, pero en el sentido de ponerlas a trabajar a favor de- del análisis, ¿no? De un tratamiento, digo, ponerlas ahí en juego como parte de la cuestión. Si no podemos tener un espacio nosotros donde pensamos estas cuestiones, donde revisamos, porque tantas veces yo venía diciendo al analista, posición de la que caemos una y otra vez, ¿no? Hacia lo pedagógico, hacia lo moral, hacia pretender hacernos cargo de todo, ¿no? Y creer que podemos solucionar lo que bueno, no está en nuestro alcance. Un montón de cuestiones donde vamos cayendo. Si no tenemos dónde revisar y dónde leer a posterior eso que nos sucede, bueno, muy difícil poder posicionarnos de la mejor manera posible, ¿no? Restituir esa posición y volver a nuestro lugar de analistas. Es complejo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Me parece que por hoy estamos en horario. ¿Un comentario o una otra mano? Bueno. Bueno, parece por hoy tenemos este próximo lunes en el mismo horario, un nuevo encuentro para continuar avanzando con algunas otras cuestiones en relación a- al trabajo con niños. Digo, y planteamos algunas bases, yo diría, en relación a la transferencia, a la posición, abrimos el juego en relación a la posición desde el psicoanálisis. Y la intención es que la vez que viene podamos avanzar e ir un poco más allá en relación a este trabajo. Bueno,